Ya, se lo hemos estado informando a gotas, como hoy día también, a propósito de las casas de apuesta en línea, sí, y muy particularmente a propósito, bueno, de la situación tributaria, de su legalidad, pero también muy a propósito de esto, la relación con la ANFP. Porque es auspiciador, una de ellas, de... el torneo, el nombre del torneo de varios clubes, ¿no? También. Betson, y bueno, y uno prende el canal para ver un partido de fútbol, en el entretiempo aparecen 10 más, puede que esté exagerando, puede que sean 8, 9. Que son varias, pues. Muchas, bueno. Pero además hubo un avance en esta materia, es un avance de todas maneras, bien o mal, pero digamos se da un paso adelante porque una institución del Estado, particularmente la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, le dio un plazo de 30 días para señalarle a estas corporaciones sin fines de lucro que persiguen un objetivo público, ¿no es cierto?, que tenían que ajustarse a la ley, precisamente porque no pueden celebrar contratos con plataformas ilegales. Y nos llama la atención porque hay un parlamentario, hay una iniciativa legal que pretende, digamos, terminar con esta relación entre el fútbol y las casas de apuestas. Y desde ahí, un parlamentario que ha liderado, que es el diputado Zulantay, elevó un oficio al Ministerio de Justicia señalándole que el ministro Cordero en su minuto, el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, abogado, claro, efectivamente, antes de ser ministro, elaboró un informe en derecho sobre estas casas de apuestas. ¿Tenía que comentarlo, no tenía que comentarlo? ¿Debía ir en su declaración de intereses y patrimonio? ¿Qué decía este informe? Se lo vamos a preguntar justamente al diputado Marco Antonio Zulantay, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, diputado. Muy buenas tardes, Álvaro, Loreto, gusto de saludarles. Y bueno, aquí nos salimos un ratito de la sala porque estamos acá en el Congreso, atentos al tema que ustedes están comentando. Claro, y que también resumió Álvaro, ¿no? Porque la situación, claro, se avanzó en el tema del anuncio que hizo en su minuto el subsecretario de Justicia, pero claro, al mando de la cartera está el ministro de Justicia, que entendemos que usted tiene la información de que él hizo un informe de derecho justamente encargado por la Asociación de Casinos. Así es, mire, yo voy a señalarle algunas definiciones bien claras para que partamos. Lo primero, señalar de que las plataformas de apuestas online en Chile son ilegales, ¿cierto? Así lo define la ley, salvo que una ley lo habilite, son ilegales. En ese sentido, yo soy autor de un proyecto para prohibir esa relación entre las plataformas de apuestas y los equipos. Primera definición. Segunda definición, en el caso del ministro Cordero, lo que yo pedí fue una cosa muy, muy concreta, que se oficie al Ministerio de Justicia para saber si el ministro Cordero ha corregido su declaración de patrimonio e intereses, porque él, en el ejercicio libre de su profesión, emitió un informe a la Asociación de Casinos, pagado por la Asociación de Casinos, pagado ese informe, emitió un escrito, ¿cierto?, para referirse al tema, previo a que asumiera. Yo en esa segunda definición no tengo ningún problema porque fue su ejercicio libre de la profesión, no hay problemas con eso. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que en ese informe se tomaron algunas posiciones. Por ejemplo, señaló que en el caso de las plataformas de apuestas, desde el punto de vista tributario, ¿cierto?, no son legítimas pero no reguladas. Ahí hay una definición. Y después, en el punto de vista jurídico, señala que son ilegales, como todos sabemos. Entonces, mi punto es que este tema es tan sensible, están involucradas tantas personas, tantas instituciones, que lo deseable es que todos los involucrados o conozcamos nosotros toda la información de todos los involucrados en el caso. Y hasta el día de hoy, según lo que yo entiendo, por eso mandé a oficiar ayer, el ministro no ha corregido su declaración de patrimonio e intereses, porque creo que en ese sentido nosotros debemos saber exactamente todos los aristas que puede generar este problema, independiente y como una tercera definición de que lo que se adoptó por la subsecretaría es lo correcto. Este mandato de los 30 días yo estoy absolutamente de acuerdo, porque así lo veníamos planteando desde el año pasado. Estos contratos son ilegales porque están iniciados en base a una ilegalidad que tiene que ver con las plataformas de apuestas que no están habilitadas por ley en Chile. Entonces, tomadas esas definiciones, yo creo que todos los personajes y las personas y los cargos y las instituciones involucradas en este tema, con definiciones en uno o otro sentido, tienen que tener en la mesa toda la información clara y transparente para poder nosotros tener, digamos, un espectro general de lo que estamos nosotros señalando. ¿De qué año es el informe, diputado? El informe fue entregado el 5 de enero de este año y el ministro asumió el 11 de enero de este año, de 2023. Ajá. Una semana antes
Fuera, insisto, yo, como segunda definición lo dije recién, mi cuestionamiento no es que en el ejercicio libre de profesión de abogado él haya hecho un informe. Mi cuestionamiento es que después, pasado todo este tiempo, pasado todos los hechos, donde él toma definiciones respecto a esto, que en mi punto de vista están correctas, digamos, no haya hecho una rectificación. ¿Sabe por qué, Álvaro y Loreto? Porque puede ser eventualmente algún punto de impugnación más adelante en cuanto a las plataformas de apuestas. Se pueden tomar de eso para, en el fondo, tener algún tipo de argumento para contrarrestar algún tipo de definición. Entonces yo creo que es importante que se informe exactamente todo del accionar previo en un tema y en un caso que en el devenir del tiempo, cuando pasaron todo esto hasta llegar hasta este mes, o el mes pasado, la semana pasada, cuando se detectó este tema, se fue en el fondo relacionando con un tema que era importante y fundamental haberlo informado. Y eso fue mi oficio de ayer, que nos informe si finalmente lo rectificó para poder saber exactamente su actuación en este tema. Podría haber eventualmente un sesgo, se trata de actividades que deberían estar reguladas, pero como dice el mismo informe que usted cita en lo medular, en el Servicio de Impuestos Internos, entonces sería una actividad legítima la que desarrollan, legítima dice, claro, pero no regulada, y luego desde el punto de vista jurídico serían derechamente ilegales, sin perjuicio además de lo que ha hecho la misma Subsecretaría de Justicia, que hemos dicho, ¿no es cierto? Además, por añadidura, que iría en la línea de lo que se está trabajando justamente, que es la regulación y limitación, claro. ¿No es cierto? Y en el caso y derechamente en el caso del plazo que les dio de 30 días a la subsecretaría, digamos, ya, porque no es que tenga un contrato con la Asociación de Casinos tampoco, sino trabajó en algún minuto para la Asociación de Casinos, que también es una industria regulada, y usted dice por transparencia y probidad, evidentemente debería corresponder que lo incluyera en su declaración de patrimonio, eso es. Exactamente, porque ahí justamente en la declaración de patrimonio, sí, hay una celda que dice, ¿cierto?, otras fuentes de posibles conflictos. Y ahí el ministro debió haber dicho que en tal fecha emitió un informe en tal tema porque justamente le generó o pudiese generar algún tipo de relación después de conflictiva en estos meses que transcurrieron después de que asumió. Y eso es lo que es una cosa muy puntual, pero yo creo que el tema es muy sensible y necesitamos saber toda la información de todos los involucrados para poder tomar la determinación independiente de que la determinación que tomó la subsecretaría va en la línea de lo que estamos defendiendo. Entonces, aquí hay una cosa que tiene que ser de transparencia para todos, y hay en honor a la equidad, digamos, de las decisiones que se están tomando. Ahora, en ese sentido, entonces, el ministro, porque claro, estamos hablando de un informe en derecho que es muy común en los abogados, ¿no? Se les solicita desde distintas instituciones que elaboren informes de derecho, no hay una relación, no se le contrata por un periodo, en fin, sino que se lo solicita y se le paga, ¿no? Este informe de derecho. Desde ese punto de vista, entonces, habría que detallar uno a uno todos los informes de derecho que ha hecho, en este caso, el ministro u otros ministros. No, yo no planteo, incluso por eso decía, mi postura no es en contra de que se eche ese informe en derecho, siendo él abogado libre de ejercicio de profesión. No hay ningún problema con eso. El punto es que después, cuando se relaciona con un tema que él hizo un informe en la declaración de impuestos, en la celda que yo le señalaba, debió haber puesto este informe porque justamente se fue relacionando con ese tema y tomando decisiones el ministerio que está a cargo de él. Entonces ahí es mi punto, que posteriormente se debió haber rectificado, y eso es lo que yo creo que eventualmente, como lo señala la misma declaración en un punto ahí, pueden ser eventuales fuentes de conflictos futuras. Entonces ahí, en mi punto, no tengo nada en contra de que se haya hecho algún informe en derecho legítimamente como corresponde, pero se debió haber informado. Claro, porque el punto acá es a futuro, ¿no? Porque evidentemente hay una serie de acciones, ¿no?, que vienen de aquí en adelante y que eventualmente la NFP o las casas de apuestas o en fin puedan utilizar esto, ¿no? O los planteamientos públicos del ministro en distintos momentos, o incluso este informe para en pos o en beneficio de la utilización o del ejercicio, ¿no?, de las casas de apuestas. Exacto, porque este informe, independiente que no haya sido todavía ministro, en este informe, él, cierto firmante de ese documento, de ese informe, adopta posturas de un lado o de otro, y después fueron que hoy día nosotros podemos decir que en una parte de la postura más jurídica, va en la línea de la decisión que tomó después, que nosotros la aplaudimos y la estamos apoyando, digamos. Pero, justamente lo que yo señalaba, esto va a generar rescindencia de contratos,
una serie de cosas que después evidentemente va a venir una contraargumentación jurídica, y este puede ser un punto para poder en el fondo desestimar la actuación del ministerio en este caso, y por una omisión que yo creo que incluso hasta el día de hoy todavía se puede hacer, si él lo puede hacer perfectamente, ingresar y corregir, y con eso nos vamos nosotros, estamos apoyando y ayudar para que esto avance y se tome las determinaciones que corresponden, que no son otras determinaciones que cumplir la ley. Y la ley dice claramente que las plataformas de apuestas online operan ilegalmente en Chile. Claro, entonces, y pueden tener relaciones comerciales con los clubes. En ese caso tendría que inhabilitarse el ministro. Mire, pueden haber varias vías, pero yo creo que una rectificación, en el fondo, con eso se puede respaldar a futuro de cualquier problema o como decía anteriormente, contraargumentación que seguramente van a venir estas ofensivas de las plataformas de apuestas defendiendo sus posturas y sus contratos, y a lo mejor ahí, ya con una rectificación, pudiese ese punto por lo menos ser cerrado y no ser tomado en cuenta para alguna resolución contraria de la que estamos buscando. Seguir actuando cuando llegue el momento, seguir actuando a través de la Subsecretaría de Justicia, quizás a pesar de que es superior jerárquico. Bueno, fórmulas hay. Diputado, queríamos pedirle un comentario también, a ver qué impacto tuvo también en toda esta historia, una publicación que se hizo hace 2 días atrás, ayer, lunes 4 de septiembre, en la página de biobiochile.cl del Departamento de la Unidad de Investigación, donde se revela, voy a citar textual, un lobby feroz en el Congreso, pagos por 1.000 millones de casas de apuestas al asesor estrella de las casas de apuestas en el Congreso Nacional. Esto, de acuerdo a registros de la Cámara, también al menos 12 diputados aceptaron reunirse con él. También lo recibieron en una comisión. Hoy día figura como director de la TAMWIN, asesor legal y flamante miembro de la International Masters of Gaming Law. Está en biobiochile.cl. ¿Ha tenido alguna repercusión entre los colegas que están tramitando proyectos relacionados con las casas de apuestas? Mire, a la luz de las votaciones posteriores a estas reuniones de lobby, o por lo menos un poco más de la mitad de esas reuniones se hicieron el año pasado en el marco de mi proyecto que tiene que ver con transparencia deportiva. Pero hoy día todavía está en la Comisión de Economía el proyecto para regular, en el fondo, autorizarlas de alguna forma, pero reguladas en las plataformas de apuestas. Y en ese marco también se hicieron reuniones por lobby, y eso todavía no ocurre, no se ve. No podemos saber todavía cómo van a ser esas votaciones, porque todavía no se hace, no pasa a sala ese proyecto. Por lo menos en el proyecto del año pasado no se reflejó en las votaciones en general. Hubo argumentos a favor, un poco, desestimando el proyecto que yo presenté, pero finalmente las votaciones reflejaron un apoyo prácticamente transversal del proyecto que ya está en el Senado, el proyecto que prohíbe la relación comercial entre las plataformas y los clubes, que es el proyecto de mi autoría. En el otro todavía no se ve, pero sí, efectivamente, allí BioBio publicó, yo conversé con un colega periodista, extensamente le di las informaciones que yo tengo a disposición respecto a este tema, el lobby que se hizo, de la forma que se trabajó, esta exposición que hizo justamente el asesor de las 4 plataformas más poderosas que están operando en Chile, lo hizo en la Comisión de Economía, y eso está en forma pública y transparente, conocida por todos. Pero lo que yo comenté como una cosa personal, y lo sigo sosteniendo, que todo este ambiente que se ha generado y que se sigue generando respecto a este tema es muy incómodo, porque el lobby, justamente yo lo dije parafraseando al libro de Renato Garín, se hace un lobby feroz respecto a este tema porque la industria es bastante poderosa en ese sentido. Y ahí, bueno, están los honorarios que ha recibido el asesor, y eso da cuenta del poder que pueden tener estas plataformas que no han prosperado en general en su postura y en su posición, por lo menos acá en el Congreso, a pesar de su reunión por lobby. Fíjate que tienen recursos y tienen, 1.000 millones de pesos. Están evadiendo, Loreto, lo que pasa es que están evadiendo. Si ellos no pagan 80, 100 millones de dólares al año en impuestos, entonces, ¿en qué lo invierten? Lo invierten en los contratos de publicidad, porque no están pagando una cosa y están invirtiendo en otra. Están evadiendo impuestos, pagan 0 pesos de impuestos. Entonces, por eso tienen muchos recursos para tirar a la calle, y así de simple. Pero esto hay que regularlo por el lado de la economía y mantener esa prohibición por el lado del proyecto de transparencia deportiva. Diputado Marco Antonio Zulantay, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, abrazo Loreto y Álvaro. Gracias.